Y vamos a leer el capítulo 1 de Primera de Timoteo, carta del apóstol Pablo. Cuando leemos epístola, epístola quiere decir carta, carta del apóstol Pablo a uno de sus discípulos también muy amados por el Señor, en quien también Dios estaba obrando y haciendo cosas maravillosas. Y vamos a leer la escritura, capítulo 1 de Primera de Timoteo, desde el versículo 15. Perdón, desde el 14. Vamos a leer desde el 14. Dice la escritura, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aleluya. Gracias, amado Dios. Mire, qué lindas palabras del apóstol Pablo. Y a través de estos pequeños versículos, de estos versículos que muchas veces pueden pasar desapercibidos, muchas veces parecen que son comentarios así al margen, pareciera que muchas veces el apóstol, aún en sus cartas, nos deja algunos comentarios así que uno los podría leer así como por encima, pero qué profundo que es el Espíritu Santo cuando muchas veces nos ayuda a entender el sentido de cada palabra, y qué importante que es cuando aprendemos que cada palabra dentro de la Escritura tiene un significado muy importante y que realmente debemos darle el valor que cada una de ellas se merece. Dijo el Señor Jesús, y mire qué tremendo, ¿no? Dándole valor a la Escritura, que ni una coma ni un acento pasarían sin que se cumpliera. Es decir, que toda la palabra del Señor es importante para darnos instrucción, para ayudarnos, para fortalecernos y para que nosotros podamos prestar atención. Hay palabras que nos conmueven mucho más, hay palabras que nos sorprenden, pero hay palabras también que nos educan y que nos enseñan a valorizar, a darle valor a las cosas que por ahí muchas veces no le damos tanto valor y se nos escapa una verdadera apreciación. Y mire qué lindo, el apóstol Pablo dice en el versículo 14, hablándole a su discípulo, hablando acerca de su ministerio, dice, palabra fiel y digna de ser recibida, y no dice por algunos, ¿no? Dice por algunos allí, ¿qué lee usted? Por todos, amén, por todos. Es decir, que si esta palabra es digna de ser recibida por todos, diga conmigo, esta palabra también es para mí, me llega, tiene que bendecir mi vida. ¿Y qué es esta palabra? Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Quiere decir, mire, este pequeño versículo 14 quiere decir algo tan importante, que la gracia de Dios nos alcanza, que la gracia del Señor alcanza a todos. Realmente Dios ha derramado su vida en la cruz del Calvario, como lo visualizamos vez tras vez, como lo leemos vez tras vez en la palabra del Señor, como tenemos tan presente el mensaje que debemos compartir, el mensaje que debemos anunciar, ¿no? La responsabilidad que tenemos como hijos de Dios hoy en día de proclamar las buenas nuevas de salvación. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Y las buenas noticias que usted y yo tenemos
es que Jesucristo nos ha otorgado un lugar allí en los cielos, nos ha otorgado el perdón de nuestros pecados, y gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz, gracias a ese perdón que Dios nos otorgó inmerecido, lo hizo por su gracia. Gracia quiere decir favor, regalo que uno no merece. La gracia que Dios tiene es algo que nos alcanza y que nosotros no merecíamos, que no hicimos nada por realmente merecer ese favor, ese don, ese regalo. Ninguno de nosotros hizo algo en determinado momento para merecer que Dios nos perdonara. Por el contrario, Dios nos perdonó primero, siendo que nosotros estábamos papando moscas por ahí, dando vueltas, perdidos, ¿no? Como caballo arriba del techo, sin saber a dónde ir, sin saber para dónde arrancar, y muchas veces peor todavía, ¿no? Dios queriendo hablarnos y nosotros haciéndonos los orgullosos, los que no necesitamos de Él, los que nosotros podemos solos. No te necesitamos, Señor, a mí no me vengas con tus favores y tus misericordias, no necesito. Hasta que llegó un punto en nuestra vida, ¿no? Que le decimos, Señor, por favor, haceme un lugar en tu cuerpo, en tu casa, porque sin vos no puedo ir a ningún lado, no puedo hacer nada. Como diría el apóstol Pedro, ni para pescar mojarrita no me sale, no pesco nada, Señor. Si vos no me das la dirección exacta, no sirvo ni para pescar. Para pescar un resfriado, lo único que podemos pescar, ¿no? Y hoy no queremos hablar de enfermedades, porque estamos todos, que nadie estornude, aleluya. Así que necesitamos, y Dios, que nos amó tanto, ha otorgado el perdón de nuestros pecados, nos ha perdonado, y ese perdón alcanza ¿a quién? A todos. Su gracia, ese favor inmerecido. Fíjese usted que dice la Escritura, y lo podemos comprobar vez tras vez, de que Dios no hace acepción de personas. Dios no dice, a este lo salvo, a este no lo salvo, este me cae bien, este me cae gordo, este no me gusta, este me salió medio fallido, a este no lo perdono. No, Dios no, de ninguna manera, utiliza ese tipo de selección para ver quién se salva y quién no se salva. La salvación fue un acto concreto que Jesús llevó adelante y que está al alcance de todos. Diga conmigo, de todos. Hasta el peor, el más salvaje, el más rebelde, el que usted pueda decir no, todos tienen acceso a la salvación. Ahora, uno se podría preguntar, ¿por qué todos no se salvan? Si la salvación es para todos, ¿por qué todos no echan mano de la salvación? Y es porque la salvación requiere de estos dos elementos, de estas dos condiciones tan importantes que la palabra de Dios nos aclara en este versículo. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A ver, piense conmigo. Cuando cualquier persona, antes de que Jesús muriera en la cruz, antes de que Jesús realmente culminara con la obra redentora en la cruz del Calvario, ¿es que los hombres no se podían salvar? ¿Es que no había una forma en que el hombre pudiera acceder a la gracia y a la misericordia de Dios? Nosotros entendemos que la única salvación, Dios nos ayuda a entender que la única salvación es por medio de la fe en Cristo. No hay otro camino, no hay otra fórmula. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿cómo los antiguos entonces alcanzaban salvación? ¿Cómo podían, si Cristo no había venido, no había nadie que les predique la salvación? ¿En qué iban a creer? La salvación que Dios hablaba por medio de sus profetas era una salvación futura, y ellos debían, por la fe, confiar en esa salvación. Aún dice el libro de Romanos que nuestra conciencia, que fue creada a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, también, no semejanza simplemente
en la forma humana. Cuando la Escritura declara en el libro de Génesis y en otros pasajes de que hemos sido formados a la imagen de Dios, no está hablando simplemente en que tenemos una forma humana, porque Dios tiene una forma humana en Cristo, pero también la palabra de Dios nos está dando a entender de que así como Dios es espíritu, también el hombre tiene una parte espiritual. Hemos sido constituidos a semejanza de Dios. Hemos sido constituidos personas no solamente con apariencia física y corporal, sino que también tenemos una parte espiritual que puede conectarse con Dios, que puede entender las cosas de Dios, que puede alcanzar la gracia, los favores y a discernir las cosas espirituales. Obviamente que con la caída del hombre ese proceso se redujo, se vio interrumpido por causa del pecado, no porque Dios haya querido cortar la fibra óptica, no es que Dios quiso apagar el wifi con el hombre para que no se pueda conectar, sino que el pecado interrumpe, el pecado es eso que interfiere entre la conexión espiritual que el hombre puede tener con Dios. Pero la Escritura dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Es decir, que cuando uno puede entender la obra redentora de Jesús, cuando uno aprende a amar a Cristo, cuando uno aprende a creer en lo que Cristo ha hecho, a valorar, ese creer tiene mucho que ver con el oír, con el prestar atención y con el obedecer a una vida que Cristo vivió. Cuando nosotros no solamente lo tenemos a Jesús como, uy, qué lindo, murió en la cruz por nosotros, gracias Señor, sino que lo tenemos como ejemplo a seguir, sino que seguimos sus pisadas, valoramos sus valores, tenemos en cuenta sus prioridades. Cuando nosotros creemos en Jesús, no es solamente creer en lo que hizo Jesús. Preste atención, creer en Jesús es creer a sus palabras, es creer a lo que Él intenta depositar en nuestro corazón, los tesoros, los valores. Cuando nosotros creemos, la gracia es más abundante, dice la Escritura, léalo conmigo, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Es decir, que para que esa gracia se concrete, se plasme, para que esa gracia produzca lo que Dios quiere producir, la manifestación del reino de Dios en nuestros corazones. Mire, si hay algo que tiene que manifestar la gracia de Dios, ese favor inmerecido, la obra redentora en cada ser humano, no es cualquier cosa, sino que es la manifestación del reino de Dios. Para eso fue derramada la gracia, para eso Dios nos entregó su gracia, su favor. El favor de Dios es entregado con un propósito, no por nada, no, quiero que te salves y ya está, listo. Quiero que te salves, que estés conmigo y bueno, después no importa, hacé lo que vos quieras, andá para donde quieras, vivís como quieras, no. Esa gracia, ese favor inmerecido, el Señor lo comparaba, ¿a qué lo comparaba? A una semilla. ¿Recuerda la parábola de la semilla? ¿Recuerda la parábola del sembrador? ¿Qué decía el Señor? El reino de Dios es semejante a una semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que el favor de Dios, que el reino de Dios cuando alcanza nuestra vida, no puede ser algo que simplemente quede ahí, ya está, fuimos salvos y se acabó todo, no hay más nada por hacer, ahora sigamos con nuestra vida, no le tengas miedo al coronavirus, no le tengas miedo a los demonios, no le tengas miedo a nada, hacé vos, viví fresco, ¿no? Fresco, como dicen por ahí, viví tranquilo, no te hagas problema, olvídate. No. El reino de Dios, que es una semilla, debe crecer en nuestro corazón. ¿Y de qué manera crece? ¿Cómo crece? Cuando nosotros tenemos fe en Cristo Jesús y cuando nosotros amamos a Cristo Jesús. No puede haber, la base del crecimiento en el reino de los cielos es el amor. El reino de Dios fue constituido por el amor de Dios. En el reino de Dios se produce todas las cosas, todas las bendiciones, todo lo que anhelamos alcanzar por medio del amor. ¿Cómo crece el reino de Dios en cada uno de nosotros? Por medio del amor. ¿Y cómo va a crecer? De una forma abundante. Ahora,
¿Qué pasa cuando no hay fe y cuando no hay amor? ¿Nos alcanza la gracia de Dios? Por supuesto, alcanza a muchos la gracia de Dios. Pero como cualquier semilla, como nos explicaba el Señor por medio de la parábola del sembrador, si la semilla no cae en buena tierra, si no es una tierra que ama a Cristo, si no es una tierra que cree en Jesús para obedecerle, para seguirle, la gracia no crece. Y si no crece, se marchita y se termina deteriorando al punto de que pierde su propósito. Queda sin propósito. Una semilla que no crece, una semilla que no prospera, una semilla que es arrancada, una semilla que es maltratada, que no es edificada, que no es abonada, se muere. El reino de Dios en los corazones de los creyentes debe ser edificado por medio del amor en Cristo Jesús. Tenés que amar al Señor y por medio de la fe, creer al Señor. Y tal vez usted dirá, no, pero hermano, si usted supiera de dónde yo vengo, hermano, si usted supiera lo que hay en mi corazón, ¿no? Tal vez diríamos muchos. Si usted sabe de dónde me sacó el Señor, yo no sé ni cómo amar. ¿Cómo voy a aprender a amar cuando he tenido una vida de tanta angustia, una vida de tantos pesares, una vida donde me han tratado con tanta indiferencia, me han tratado con tanto desamor? No he podido aprender. ¿Cómo voy a aprender a amar? ¿Cómo voy a aprender a creer en un Dios que me ama cuando durante gran parte de mi vida me ha tocado vivir tantas cosas, a lo mejor haber atravesado tantas dificultades, tantos problemas, tantas cosas? Uno dice y piensa, ¿no? Yo soy así. ¿Con cuántas personas, con cuántos cristianos me he encontrado que dicen, yo soy así, no puedo cambiar? No hay forma, me cuesta, dicen algunos, me cuesta y no puedo, ¿no? Enseguida, me cuesta y no puedo. No, déjame decirte una cosa, hermano. Cuando nosotros decimos me cuesta y no puedo, lo que estamos queriendo decir es que somos nosotros los que hacemos la obra. Y perdóname, amado hermano, amada hermana, pero la Escritura declara, nos enseña que el que quiere hacer la obra es el Señor. Esta obra obviamente que requiere de nuestra disposición, pero el que hace la obra es el Señor. Y para Él, dice la Escritura, no hay nada imposible. Dice el Señor también en su palabra, el que comenzó la buena obra en ustedes, ¿la va a dejar ahí sin terminar? ¿La va a dejar ahí por la mitad? Para nada. El que comenzó la buena obra en tu vida, en tu corazón, para cambiar tus valores, para cambiar tus principios, para enfocarte de la manera correcta, es el Señor. Y Él lo hace perfecto, no lo hace como el hombre lo hace. Mire, si usted dicho, echamos mano a la obra para querer cambiar nuestra vida, es como aquel que no, que fíjese en lo natural y qué sabio que es Dios. Si Dios nos arreglara la vista, vemos perfecto. Cuando nosotros vamos al oculista para que nos arregle la vista, vemos con esto medio acortado, tenemos que andar enfocándonos, acercando a ver si miramos, si vemos, si no vemos, y que no se nos ensucien los lentes, Dios mío, porque es el diablo en pinta, ¿no? Otra vez volvemos a las tinieblas, no vemos nada. Así estamos cuando el hombre en su naturaleza intenta arreglar las cosas. Cuando usted va al médico, ¿qué pasa? ¿Lo sana completamente sano, perfecto? No. Si tiene diabetes, le da algo para estabilizarlo más o menos, pero la diabetes no se va hasta ahí. Si usted tiene colesterol, guarda. Ojo con hacerse el loco con el asado, ojo con los chinchulines, la tripa gorda, ¿no? La molleja, porque, ¿no? Hay algunos que tienen problemas con la sal. Guarda. ¡Oh, atata! No puede comer sal. Señor. Y usted va al médico y ¿qué le dice? ¿Puede volver otra vez a comer sal como quería? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el hombre, la obra del hombre, no es perfecta como Dios la hace. Pero cuando Dios interviene, pero cuando nosotros le permitimos a Dios que obre en nuestra vida y le creemos que Él está obrando,
déjeme decirle que ahí la cosa es muy distinta. Y el Señor nos ha dejado un ejemplo muy, muy claro, muy grande, muy tremendo en su palabra. Y es justamente el ejemplo del apóstol Pablo. Mire, dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! Pablo, nosotros vemos a Pablo y claro, conocemos el Pablo escritor, el inspirado por el Espíritu Santo, con tanta sabiduría, con tanta revelación, con tanta determinación para llevar adelante la voluntad de Dios, con tanta pasión. Vemos en cada una de sus líneas, usted puede sentir la pasión de Dios, la pasión del Espíritu Santo para poder siempre estar atento a los problemas, a las dificultades de la iglesia, para poder bendecir a los hermanos, para poder corregirlos, para poder encaminarlos, para poder fortalecerlos, para poder mostrar el valor, cómo el Espíritu Santo está con nosotros a cada paso que nosotros damos, venciendo enemigos naturales, enemigos espirituales. ¡Wow! La verdad es tremendo si usted puede poder percibir a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, la pasión de un hombre que pudo entender la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Mire lo que dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por ahí sigue describiendo el apóstol Pablo que él era un perseguidor, que él era una persona. Miren, en el versículo 13 lo podemos leer con tanta claridad. Mire cómo se describe el apóstol Pablo. ¿Usted cree que tiene complicaciones? Mire el versículo 13, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¡Wow! Pablo en su corazón tenía tantas cosas. En su corazón era capaz, en su mente era capaz. Mire, si a veces nosotros pensamos que hemos tenido, vio que hay hermanos que son bravos, ¿no? Hay hermanos que han tenido, si nos contaran, ¿no? Cuando uno en intimidad, por eso es lindo cuando podemos tener intimidad con los hermanos, porque vio que por ahí nos ponemos a compartir y los hermanos empiezan a contar su historia de vida. Y es tan tremendo, algunos nos enteramos de cada cosa que después recién ahí cuando los conocemos podemos por ahí llegar a comprenderles y a entenderles algunas de sus actitudes o por qué les cuesta tal o cual cosa. Y muchas veces nos enteramos, vio que hay hermanos que eran bravos, ¿no? Hay hermanos que eran picantes, aleluya. Como también había amadas, a veces nos sorprende y quedamos así, ¿no? Porque hay armadas que eran wow, eran terribles. ¿Vio la UFC, esta que pelean ahí? Pero eran oaki al lado de las hermanas, eran terribles eran las hermanas. Así que los amados, guarda que no se despierte la vieja amada, porque si se despierta la vieja amada, más vale que se mantenga crucificada, porque si no los amados van a saber cuántos pares son 3 botas. Así que más vale que edifiquemos a nuestras esposas, ¿no? ¿Cuántos están edificando a sus esposas? Si yo le pregunto a las amadas, ¿las están edificando, amada? ¿Usted qué me dice? Buah, más o menos me dice. Más o menos, uy, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Bueno, el tema de oración, amén. Póngalo ahí en su lista de oración. Edificación de las amadas, ahí. Mire, el apóstol Pablo era una persona tremenda. Él era capaz de las más terribles cosas. Era una persona que tenía un corazón tan insensible. Y a ver, a veces tenemos la capacidad de pensar que, bueno, el Espíritu Santo lo agarró a Pablo y ¡ping!, lo tocó con la varita mágica y de repente
desapareció ese corazón tan terrible. No se crea que es tan fácil, ¿eh? Y se convirtió en el apóstol Pablo, en el sabio, ¿no? Dice la Escritura, y cuando nosotros leemos un poquito más en la historia de este hombre tan tremendo de parte de Dios, leemos que a Pablo le costó varios años poder empezar a ser aquel hombre que hoy nosotros conocemos, ¿no? Como aquel hombre apasionado por la obra de Dios. Le costó sanar muchas heridas, le costó muchas dificultades, tuvo que atravesar muchos problemas, porque cuando uno abre puertas tan grandes como la puerta de la violencia, del odio, como el perseguir, el hacer injuriar a otras personas, el castigar, el ir persiguiendo, ¿sí?, a los demás. El apóstol Pablo no era una persona que andaba buscando ahí a ver si por ahí se cruzaba con alguno, lo metía preso, no, era una persona que se encargaba de perseguir, es decir, que él abrió puertas en su vida, que hay puertas que cuando las abrimos, hermano, cuando le abrimos puertas al pecado, luego esas puertas es muy complicado o traen muchas consecuencias a la hora después de querer cerrarlas, ¿sí? Muchas de las cosas que le acontecieron al apóstol Pablo no es nada más ni nada menos por aquellas puertas que el apóstol un día abrió y que muchas veces traen consecuencias en nuestra vida. Por eso, hermano, no cruce la barrera del pecado. Cuando el Espíritu Santo le está advirtiendo acerca de algo, manténgase firme, manténgase obediente, no cruce las barreras, porque luego las consecuencias son grandes. Sin embargo, el apóstol Pablo, entendiendo que él no era merecedor, que había hecho cosas tan terribles, ahora disponía su corazón a la gracia y a la misericordia de Dios. Ahora él, de la misma manera que se había entregado con tanta predisposición para hacer lo malo, ahora el apóstol Pablo se entregaba por completo para que Dios pudiera usar su vida, para que Dios pudiera, a través de su experiencia, a través de sus vivencias, a través de su intimidad con Dios, pudiera bendecir a tantos otros. Y déjame decirte, amado hermano, amada hermana, que me gustaría que nos quedemos con este versículo 14, ¿no? La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire, tal vez usted diga, ¿yo qué puedo hacer? Pero qué bueno que así como muchas veces nosotros buscábamos equivocadamente, buscábamos de una manera errada, por ignorancia, por incredulidad, creyendo que aquellas cosas que nos hacían mal íbamos a poder sacarle provecho. Hoy, qué bueno que podamos disponer nuestro corazón para servir a la justicia, para hacer la voluntad de Dios. Que de la misma manera, que con el mismo ímpetu que vos disponías tu corazón para buscar aquellas cosas que no te servían, que no te hacían bien, que te hacían daño, que te restaban y que lastimaban tal vez a otros, a través de la gracia, del amor y de la fe en Cristo Jesús, que hoy Dios pueda usar tu vida como lo hizo con el apóstol Pablo. Tu vida tiene un propósito. Sos un árbol plantado, dice el salmista, somos árboles plantados en el huerto del Señor. Un árbol produce fruto. Todo árbol produce fruto, produce semilla, y esa semilla se multiplica, esa semilla se expande. Vos, el Señor te ha alcanzado con su gracia, con su misericordia, para que a través de tu vida muchos puedan conocer a Jesús,
para que de tu vida, que está siendo transformada, que está siendo llena del Espíritu Santo, vez tras vez, puedas crecer y puedas dar fruto, de manera que muchos en sus corazones puedan recibir la preciosa semilla, la semilla de la palabra de Dios, la semilla del reino de Dios, para que sus vidas cambien, para que sus vidas sean bendecidas, para que puedan disfrutar de la presencia que todo lo cambia, que todo lo hace perfecto, y para que podamos empezar a disfrutar de la eternidad con Dios. Así que te pido que ahí en tu hogar cierres tus ojos conmigo.